La música es al mismo tiempo un arte y una ciencia, por lo cual debe ser apreciada emocionalmente y comprendida intelectualmente, como ocurre con cualquier arte y con cualquier ciencia. No existen límites a su perfeccionamiento ni a su comprensión. El aficionado que gusta de escuchar música, pero no entiende su lenguaje, es comparable al turista que en sus viajes disfruta del paisaje, de los gestos de los indígenas y del sonido de sus voces, pero sin entender una palabra de lo que dice. Siente, pero no comprende. Este libro facilita las herramientas para una comprensión básica de la música. No quiere decir que quien lo haya leído detenidamente sea ya un músico. Tampoco enseña a escribir música, ya que, al igual que con cualquier idioma, hacen falta muchos años de trabajo para lograr cierta fluidez gramatical. Lo que intenta es introducirnos al material de la música y a sus leyes generales, tal como han sido aplicados por los grandes compositores. También proporcionará algunos datos necesarios para que al escuchar música se pueda comprender lo que está pasando en cuanto a la técnica. Quizás se llegue entonces a la situación del turista que, habiendo logrado cierto dominio de un idioma, cuando llega al país de su elección es capaz al menos de descifrar el periódico local, entender algo de lo que está ocurriendo a su alrededor, tener cierta idea de la topografía y estructura social del país y comunicarse con los indígenas. Sería de gran ayuda para el lector tener a mano un instrumento de tecla, piano, armonio, clave, acordeón e incluso un xilófono o glockenspiel. La música, por ser el arte del sonido, debe ser escuchada con inteligencia. Se deben practicar los ejemplos musicales, aunque solo sea tocándolos con un dedo. Finalmente digamos con Schumann, no tengas miedo a las palabras teoría, bajo cifrado, contrapunto, etc. Vendrán a tu encuentro si haces lo mismo con ellas. Primera parte. Sonidos y símbolos. El sonido, material de la música. Supongamos que en el principio hubo silencio debido a la ausencia de movimiento, a falta de cual ninguna vibración podía mover el aire. Un fenómeno cuya importancia es fundamental en la producción del sonido. La creación del mundo, sea cual fuera la manera en que ocurrió, debió de ir acompañada de movimiento y en consecuencia de sonido. Quizás esto explica la razón de por qué la música tiene una importancia mágica para los pueblos primitivos, llegando a veces a significar la vida y la muerte. A través de su historia y mediante todas sus formas variables, la música ha conservado siempre su significado trascendental. Solamente puede producirse sonido como resultado de algún movimiento o vibración, que al surgir de un cuerpo que vibra, como por ejemplo de una cuerda o del parche de un tambor, genera ondas de compresión que atraviesan el aire hasta llegar al oído. La velocidad con que el sonido recorre la distancia desde el cuerpo vibratorio hasta el oído es aproximadamente de 340 metros por segundo. Esta velocidad varía naturalmente según las condiciones atmosféricas. Además del aire hay otros medios capaces de transmitir el sonido, como por ejemplo el agua, la madera, etc. Pero este libro tratará fundamentalmente del sonido musical y de su empleo artístico, por lo cual nuestro medio será el aire. Si la vibración se produce con regularidad, el sonido resultante es musical y representa una nota de una altura determinada. Si la vibración es irregular, el resultado es ruido. Este fenómeno puede ilustrarse sencillamente por el método gráfico. Se suelda una aguja a uno de los brazos de un diapasón
y se coloca este en posición vertical sobre un cristal previamente ahumado hasta llegar a tocarlo muy ligeramente. A continuación, hacemos vibrar el diapasón y se desplaza el cristal lentamente hacia adelante. Al vibrar el diapasón, resulta que la aguja raya en el cristal ahumado una serie de curvas regulares. Cada sonido tiene tres propiedades características. Tomemos un ejemplo cotidiano. Al pasear por la calle, escuchamos varios sonidos al mismo tiempo. Coches, motocicletas, aviones, radios, gente andando y hablando, los cuales producen sonidos simultáneos, de grados más o menos elevados, más o menos intensos. Con el oído distinguimos inmediatamente entre el tono agudo de la voz de un niño y el tono grave de la de un hombre, entre el ruido estrepitoso de un avión en vuelo y el zumbido del tráfico. También nos damos cuenta si la melodía que estamos escuchando desde la radio del vecino está tocada por una trompeta o por un violín. Estamos pues seleccionando inconscientemente las tres características del sonido: altura, volumen y calidad. Altura del sonido. La percepción de la altura de un sonido musical significa la habilidad de distinguir si tal sonido es grave o bajo, alto o agudo. El que esta altura sea aguda o grave depende de la frecuencia, número de vibraciones por segundo, del cuerpo vibrante. Cuanto más alta sea la frecuencia del sonido, mayor será su altura de tono. Asimismo, cuanto más baja sea la frecuencia, menor será su altura. Físicamente se puede demostrar con el siguiente experimento. Se fija uno de los dos extremos de una pieza de metal, de modo que el extremo libre quede en contacto con los dientes de una rueda dentada. Al girar esta, se generan vibraciones en el aire. Si la rueda tiene, por ejemplo, 128 dientes, y por medio de un motor graduable la hacemos girar 2 veces por segundo, se producirá un sonido de 256 vibraciones o ciclos por segundo. Al hacerla girar solamente una vez por segundo, produciremos un sonido de 128 vibraciones, es decir, más grave que el anterior. El umbral inferior de nuestro oído es aproximadamente de 16 a 20 vibraciones por segundo y el superior de cerca de 20.000 vibraciones por segundo. Para dar una idea de los límites del espectro normal del sonido musical, digamos que un coro mixto de voces produce sonidos entre las frecuencias 64 y 1500 ciclos por segundo, mientras que un gran piano de cola de concierto, cuyo teclado es más largo que el del vertical, abarca desde cerca de 20 ciclos por segundo hasta 4176 ciclos por segundo.